Bienvenido al programa Sabiduría para el Corazón. El Dr. Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, en la voz y adaptación de Daniel Francia, le invita a conocer más de la Palabra de Dios. Acompáñenos con su Biblia en mano en el estudio de hoy. En el día de hoy vamos a comenzar a ver la primera parte de la Primer Reforma. Así es el título del mensaje de hoy. Por favor, busca en tu Biblia desde el versículo 11 al 16. Dice la palabra de Dios: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a circuncidarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Notaste quién estaba atrapado en la controversia sobre la inclusión de los creyentes gentiles? El versículo 12 nos dice que Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando vinieron los líderes judíos, él comenzó a retraerse y a mantenerse a un lado. Dicho de otra manera, Pedro comenzó a actuar hipócritamente por miedo de los prominentes líderes judíos. Él estaba comiendo con los gentiles, disfrutando algunas costillas asadas y algunas salchichas ahumadas, hasta que algunos grandes censuradores vinieron a visitarlo desde su iglesia local en Jerusalén. De repente, los gentiles notaron que Pedro no estaba viniendo más a comer. De hecho, él ni siquiera les hablaría en la calle. Pedro no quería manchar su reputación judía. Observa ¿quién más se involucró en esta división racial en el versículo 13? Dice la Biblia, y en su simulación participaban también los otros judíos. La iglesia está ahora dividida. Los creyentes judíos y los creyentes gentiles están sentados en distintos lugares del auditorio, ya no tenían cenas en común. El grupo de béisbol varonil se dispersó porque el lanzador era un judío y el catcher era un gentil, y se negaban a tocar la misma pelota. El pequeño Isaac no podía ir a jugar más a la casa de Alexander, porque la mamá de Alex no tenía una cocina autorizada. Este tema dividió la iglesia. Mira cuán arraigado estaba todo esto. ¿Notaste la chocante declaración en la última parte del versículo 13? Dice que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. El propio compañero de Pablo, el hombre que años antes había comenzado un reavivamiento en Antioquía, el hombre quien primero declaró a los gentiles como verdaderos creyentes, está ahora luchando debido a la influencia de los líderes y de sus propios años de tradición y adoración. La voz pasiva para el verbo arrastrado indica que aún Bernabé no jugó un rol activo en la hipocresía. En realidad, él fue arrastrado por su balance concerniente al tema. Él comprendió de dónde provenían los judíos y aún así, a él le agradaban los gentiles. Fue restaurado al equilibrio bastante rápido, ya que se unió a Pablo en el debate hacia los líderes judíos en el capítulo 15 de los Hechos. Por lo tanto, no estamos hablando acerca de un desacuerdo sobre el empapelado de la habitación de una dama. Estamos hablando sobre una división en la naturaleza y en la definición de la salvación. ¿Cómo sé eso? Por lo que sucedió en el versículo 14. Fíjate, dice la Biblia, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos.
Este desacuerdo es más que un asado, es un asunto sobre doctrina. Por lo tanto, Pablo agarra del cuello a Pedro y en presencia de todos, evidentemente en la próxima reunión de adoración, dice: Pedro, un día va a haber millones de personas que van a pensar que eras tan infalible como el primer papa, pero déjame decirte algo, Pedro, estás equivocado hasta la muerte en esto. Realmente has tropezado teológicamente y estás desviando a todos contigo. ¿Has olvidado, Pedro, que un gentil no es salvo por obrar como un judío? Como nos dice el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Vamos, Pedro, enderézate. Para ahora mismo con esta hipocresía. Dicho sea de paso, la reprensión pública de Pedro resultó evidentemente en el reconocimiento de su error. Para el momento en que llegas a Hechos capítulo 15, es Pedro quien se convierte en el vocero principal al corregir la teología de los judíos, y él da su voto para incluir a los gentiles incircuncisos como miembros totales de la iglesia. Pero ahora vamos tomando partes y debatiendo la doctrina. Regresemos al capítulo 15 de los Hechos, veamos desde el versículo 1 al 5. Busca en tu Biblia, por favor, Hechos capítulo 15, versículo 1 al 5, donde dice la palabra de Dios así: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hasta ahí la porción de la palabra. Durante siglos, el varón gentil que escogía seguir al Dios de Israel sería circuncidado como una señal exterior de que estaba siguiendo él la alianza dada por Dios a Abraham, y de esta manera siguiendo simbólicamente la ley de Moisés. La circuncisión marcaba al pueblo de Dios como apartado, puro y distinto de las naciones vecinas. En otras palabras, lo que la sinagoga ha hecho durante años a los gentiles proselitistas, la iglesia tiene que hacer ahora mismo. Eso decían ellos. Entras a la iglesia y al reino venidero a través de la puerta de la circuncisión. En realidad, el desacuerdo era mayor que la circuncisión. El debate era: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Te das cuenta? Los judíos querían agregar la circuncisión. Hoy, algunos quieren agregar el bautismo de agua. Otros quieren agregar obras de gracia y amor. Algunos quieren agregar la asociación con la iglesia o adorar en un día específico, etcétera, etcétera, etcétera. El panorama religioso del siglo XX no es muy distinto al del siglo I. Dios dice: mi Hijo murió en la cruz por ti, a fin de pagar la penalidad de todos tus pecados, para ofrecer la salvación como un regalo gratuito. Dios quiere saber: ¿qué has hecho con mi Hijo? Ahora veamos los puntos de Pedro. Ahora miremos los versículos 6 y 7 en su primera parte de Hechos capítulo 15. Dice la Biblia: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: necesitas comprender que cuando Pedro se paró, el concilio esperaba que él defendiera la circuncisión. Pedro era el judío de los judíos.
Pedro era aquel quien ya había vacilado en su aceptación de los gentiles a la iglesia. Seguramente Pedro presentaría el asunto por amor a la ley. En cambio, Pedro da 3 puntos a favor del argumento de Pablo. Él, sin lugar a dudas, impacta a la audiencia. Él dice esto: la presencia del Espíritu Santo dentro de la comunidad de los gentiles creyentes. Su primer argumento a favor de aceptar a los gentiles fue la presencia del Espíritu Santo dentro de la comunidad de los gentiles creyentes. Miremos los versículos 7 en su última parte y el versículo 8. Dice la palabra: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ahora puedes entender la importancia crítica de las señales de los dones. Cuando el Espíritu vino en Pentecostés, estuvo la señal audible de hablar en lenguas. Luego, en la casa de Cornelio, como Pedro alude en estos versículos, cuando los gentiles creyeron, el Espíritu de Dios manifestó el mismo don de lenguas a través de los gentiles. Pedro ahora sintetiza: los gentiles evidenciaron el mismo don, probando indiscutiblemente que ellos habían recibido el mismo Espíritu. En otras palabras, Dios no está mirando al creyente gentil de otra manera que como lo hace con el creyente judío. No está diciendo que los gentiles son de segunda categoría. No, absolutamente no. Eran iguales al pararse con los judíos, habiendo recibido la misma y exacta manifestación del Espíritu que los judíos, probando así que ellos habían recibido el mismo Espíritu. Por lo tanto, el primer punto es la presencia del Espíritu Santo. El segundo punto es el perdón de los pecados. Pedro manifiesta el perdón de los pecados. Observemos el versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando ¿por qué? ¿Por obras? ¿Por circuncisión? No, dice por la fe sus corazones. Él está marcando el perdón de los pecados se hizo a través de la fe. Estamos mencionando aquí los puntos principales que Pedro mencionó. Él dijo de la presencia del Espíritu Santo dentro de la comunidad de los gentiles creyentes. Él mencionó también el perdón de los pecados a través de la fe, pero también él menciona la incapacidad de la ley para salvar. El tercer punto es la incapacidad de la ley para salvar. Leamos el versículo 10. Dice la Biblia: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? En otras palabras, ¿sigues señalando la obediencia a la ley, las obras de la carne como medio para la salvación? Bueno, ¿quién entre nosotros ha sido capaz de sostener la ley? Deberías hacer un círculo a la palabra yugo y escribir en el margen de tu Biblia la referencia de Mateo capítulo 11, versículo 28. El yugo de la ley era una carga insoportable. El rabí Samaí y su escuela ya habían desarrollado las restricciones del Sabbat, que eran opresivas. Por ejemplo, en el Sabbat no podías cargar una silla de una habitación a otra, o estarías soportando una carga y de esta manera serías culpable de quebrar la ley. Una mujer no se podía mirar a un espejo, mucho menos ser tentada a depilarse una ceja, lo cual sería trabajar en el Sabbat. Ellos hasta han debatido durante bastante tiempo si sería o no culpable de llevar una carga un hombre que usara una pierna ortopédica o una dentadura postiza. Los 613 mandamientos de la ley misma eran una carga más grande de lo que un hombre podía llevar. La ley era un profesor para señalar a la humanidad la necesidad de un Redentor. Revelaba nuestra necesidad de un Salvador sin pecado para cargar las penalidades de la culpa ante el santo Dios. Pedro está diciendo, ningún judío nunca pudo sostener la ley, entonces, ¿por qué imponérsela a los gentiles? Es por eso que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28,
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O dicho de otra manera, ¿están cansados del esfuerzo propio? ¿Están cargados con el error y el pecado reincidente? Vengan a mí. Jesucristo continuó diciendo en los versículos 29 y 30, «Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Las religiones del mundo hacen que la salvación sea difícil. Ellas dicen, haz esto, no hagas aquello, ven aquí, reza esto, di esto, termina esto. Pedro dice en el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. La salvación es fácil, porque no está adjuntada a ninguna obra de parte del hombre. Es gratuita, solo porque Jesucristo pagó por ella. ¿Al yugo de quién estás adjuntado? ¿Al yugo de la religión o del esfuerzo propio o al yugo de Cristo? Veamos las ilustraciones de Pablo y Bernabé. Vamos a ver el versículo 12 de Hechos capítulo 15. Dice la palabra: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Pedro termina y se sienta y nadie habla. Puedo imaginar que estaban impactados, asombrados, quizás turbados. Luego ellos escuchan a Bernabé y a Pablo, mientras relacionaban señales y maravillas que Dios había hecho. Pedro proveyó del contenido del Evangelio y ahora Bernabé y Pablo van a dar dos ilustraciones. Ellos incluyen, primero, el testimonio personal. Segundo, las pruebas a través de las señales y maravillas. Pero llegamos a la conclusión de Santiago. Luego Santiago, el anciano de la iglesia de Jerusalén, como nos dice el versículo 13, se para entregar la decisión. Veremos esto más detalladamente en nuestra próxima charla sobre el libro de los Hechos. Pero Santiago se para entregar el veredicto, y este es un momento increíble en la historia de la iglesia. Básicamente, Santiago concluye con dos cosas. Primero, que Dios se está moviendo entre los gentiles. Segundo, que la palabra de Dios justifica al movimiento. No es suficiente discernir un movimiento. Haz la pregunta, ¿valida la palabra de Dios al movimiento? ¿Es un movimiento que emana de las Escrituras, de la clara enseñanza de la palabra? Hasta casi puedes oír el grito de batalla de la primera Reforma. Sola Escritura, viniendo del veredicto de Santiago de parte de la Iglesia. Pero como conclusión, quiero mencionar esto. Cuando Martín Lutero fue finalmente tratado por la Iglesia como un hereje en abril de 1521, se paró ante la corte imperial en presencia del emperador, quien estaba ahí junto con los oficiales del Estado y de la Iglesia. Él estaba siendo cuestionado por el brillante teólogo católico romano John Eck. Se le estaba pidiendo que se retracte de sus enseñanzas relacionadas a la justificación y demás. Martín Lutero respondió ante este cargo de herejía diciendo esto. Estas fueron sus palabras. A menos que sea condenado por las Escrituras o por una razón cierta, ya que no confío ni en los papas ni en los concilios, ya que ellos con frecuencia erraron y se contradijeron a ellos mismos. A menos que sea así convencido, estoy amarrado a los textos de la Biblia. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni podré retractarme de nada. Que Dios me ayude. Amén. Hasta ahí sus palabras. Quisiera Dios que hoy tengamos dicho coraje y resolución, que tú y yo podamos vivir vidas amarradas a las Escrituras, que podamos decir de nuestras vidas y de nuestra iglesia, estamos cautivos por la palabra de Dios, sola Escritura. Estamos en medio de una batalla cada vez más tremenda, donde se cuestiona la palabra de Dios,
donde la palabra de Dios ya no es el centro de nuestras reuniones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a analizar cada movimiento para ver si es lo que la palabra de Dios dice? ¿O vamos a seguir aceptando cualquier movimiento que comience en este mundo? Que Dios nos dé la sabiduría necesaria, el valor necesario para acercarnos y amarrarnos a la palabra de Dios, como decía Martín Lutero, aferrarnos de ella, defenderla y levantarla en alto, cuando muchos hoy la esconden. Señor, te alabamos y te damos gracias por el ejemplo de hombres y mujeres que entregaron su propia vida para morir por causa de tu palabra, por causa de sostener en alto los principios de tu palabra. Señor, rogamos en este momento para que tú también nos ayudes a tener el mismo coraje y resolución y que podamos vivir nuestras vidas amarradas a las Escrituras. Señor, ayúdanos. Si en algo hemos fallado, te pedimos perdón. Y Señor, te rogamos que nos des una nueva oportunidad para demostrar que realmente queremos amarte y servirte de todo nuestro corazón, obedeciendo a tu palabra. Te pedimos esto, agradecidos, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nombre de BBN y el Dr. Stephen Davey, le agradecemos por habernos acompañado. Le esperamos en nuestra próxima audición, donde encontrará más sabiduría para el corazón. Esta es una producción de BBN.